La colocación de 100 pesos a principios de 2016 en dólar, plazo fijo, Lebac y Merval, y compararlo en ese periodo que serían 18 meses hasta la actualidad, aproximadamente un año y medio, es cuáles han tenido los mejores rendimientos. Bueno, sin lugar a dudas que el Merval ha sido el ganador en esta foto, digamos. Hay que aclarar que esto es una foto que no significa que el rendimiento pasado sea igual al rendimiento futuro, pero sin lugar a dudas que Argentina, insertándose en el mundo con reglas más claras y con un gobierno más pro mercado, ha hecho que todo lo que tiene que ver con las acciones, el desempeño de las compañías genere muchas expectativas, y el Merval, que incluye las acciones, que son todas las compañías que cotizan en Argentina, ha tenido un desempeño realmente importante, ¿no es cierto? O sea, Gonzalo, que quien tenía 100 pesos, decía Sebastián, digamos, enero del año 2016, hace 18 meses, un poco más, hoy tendría, se hubiera invertido en el Merval, que refleja las cotizaciones de... Refleja las cotizaciones de las 25 o 30 empresas más importantes que cotizan en el país. Es un índice que engloba las empresas más representativas. Hoy tendría 192 pesos. Es decir, en estos 18 meses hubiera ganado un 92%. Exactamente. Casi duplicó. Casi se duplicó. El que tomó el riesgo de invertir, digamos, ya sea en distintos tipos de acciones, como bien decías vos, en el mercado argentino. Muy bueno ese punto, discúlpame que te interrumpa, vos dijiste ahí tomó el riesgo, porque fíjate la curva verde, que si bien es la que más rendimiento ha tenido, es la que más volatilidad ha tenido. Entonces, como se puede ver, un efecto Trump, un efecto Temer, un efecto Brexit, han tenido mucho impacto en el día a día. ¿Estamos? Así es. Entonces, si bien a largo plazo es de esperar una rentabilidad mayor, también en el corto plazo hay que tener la paciencia de aceptar una volatilidad mayor también. ¿No se ve ese mismo movimiento porque son casi líneas rectas en el caso del Lebac, que son las letras del Banco Central? Así es. Porque las Lebacs se licitan cada 35 días, porque se van renovando, porque uno es como si fuera un plazo fijo, con la ventaja de que, como ustedes pueden ver, rinde más que el plazo fijo, lo emite el Banco Central, que es el que imprime los papelitos para pagarlo, y además tiene un mercado secundario, con lo cual no hay que esperar hasta el vencimiento y se puede renovar. Si uno tiene una necesidad, la puede vender en el mercado secundario. Antes, en el mercado secundario. ¿Eso lo pueden hacer hasta los ahorristas que son minoristas? Totalmente. Por ejemplo, una persona que está bancarizada lo podría hacer. Sí, cualquier persona que esté garantizada puede suscribir una Lebac en las licitaciones que se hacen todos los meses, o comprarla en el mercado secundario el día que quiera y venderla el día que quiera. Perfecto. Entonces, por eso no tiene la volatilidad, porque uno lo que hace es decir, bueno, yo estoy invirtiendo al 2,5% mensual, eso da una tasa aproximadamente del 32% anual, digamos, fue el promedio de las Lebac si uno analiza desde que... Claro, en estos 18 meses el rendimiento ha sido del 53%. La persona que quisiera invertir en una Lebac, ¿a dónde debe dirigirse? ¿Debe dirigirse a un banco, a una sociedad como la que encabeza Argentina Valores? ¿Lo puede hacer por home banking? ¿Dónde lo puede hacer? Por home banking no sé si se puede hacer, sí se puede hacer por los bancos y sí se puede hacer, obviamente, a través de los agentes bursátiles, ALIC se llaman ahora, agente, liquidación y compensación, es bastante complicado, pero bueno, las antiguas sociedades de bolsa... Un agente bursátil o lo que era sociedad de bolsa. Exacto, son los que estamos más preparados para poder operar estos instrumentos y que son de muy fácil acceso. Muy bien. Y en el caso de los plazos fijos, estábamos viendo, estaban alrededor, superando apenas los 140 pesos. O sea, es una inversión clásica. De hecho, yo creo que la dicotomía en el pequeño ahorrista se va entre si es plazo fijo o dólar. Y ahí estábamos viendo que en la placa anterior veíamos que el plazo fijo superaba apenas los 140 pesos de esos 100 inicial que se pusieron en enero de 2016. Y si vos consideras la inflación que tuvimos en estos últimos 18 meses, que más o menos ronda el 50% de punta a punta, fíjate que el plazo fijo estuvo levemente por debajo de la inflación y al Lebac tuvieron levemente por encima de la inflación. Como algo más conservador habíamos considerado ahí el dólar, el tradicional dólar, que sabemos que en Argentina cada 10 años... nos da un dolor de cabeza. 9 pierde el dólar frente al peso, pero en un año recupera el terreno perdido. Así es. Bueno, en estos últimos 30 meses viene perdiendo el dólar realmente contra el plazo fijo, contra la Lebac y ni hablar contra el Merval. Acá a modo de ejemplo planteábamos que de los últimos 7 trimestres, bueno, este es apenas medio mes, pero los últimos 7 trimestres se puede ver cómo
la barra azul, que es la LEVAC, le gana a la barra gris, que es el dólar, trimestre a trimestre, sobre todo contando de marzo del 2016 a marzo del 2017, ha ganado realmente la LEVAC al dólar. Eso es lo que tanto hablan de la bicicleta financiera, que vendo dólar, pongo una tasa de interés. Pero sin embargo tenemos también eventos como el último trimestre, el trimestre que acaba de terminar, o incluso lo que va del tercer trimestre, donde ya el dólar le ganó a esta bicicleta financiera que le llaman a Ahí se habla mucho del efecto elecciones y otros componentes, pero después los vamos a analizar. Quiero que sigamos a lo mejor con lo que respecta a los inversores. ¿Hay lo que ustedes califican como un inversor conservador y uno de más riesgo, Gonzalo? El perfil del inversor incluye muchas cuestiones. Lo ideal es considerar en primer lugar el horizonte de inversión. No es lo mismo invertir de acá a 2 meses que de acá a lo mejor a mi jubilación. Son 2 horizontes distintos, para lo cual hay una serie de instrumentos totalmente distintos. Otra cuestión es la que vos nombrás, el riesgo. Hay inversores con mayor aversión al riesgo y otros con menor aversión al riesgo. Hay algunos que vos les preguntás, ¿estás dispuesto a perder capital? No, no estoy dispuesto, pero quiero ganar el 100. Bueno, esa inversión no existe, digamos. Entonces, si alguien invierte en Merval y quiere ganar el 92%, en 50%, tiene que asumir que hay un riesgo y que puede estar perdiendo. Y en algún momento, de acuerdo en qué momento entró, puede estar perdiendo. ¿Qué momento le tocó de ese serrucho, digamos? Exactamente. Entonces, hay un principio básico que la finanza, mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero bueno, hay que subir. Y la forma de mitigar ese riesgo es el plazo también, digamos. Entonces, uno no invertiría en acciones a 1 mes, 2 meses, porque está descalzado el objetivo con el instrumento. Las acciones son de largo plazo. Una LEVAC sí puede ser de corto plazo, porque yo necesito esta plata el mes que viene, entonces, bueno, me aseguro de ganarle un 2,5, un 2,25 y listo, no asumo ningún riesgo, me paga el Banco Central. Bien, ya vamos con las acciones en particular, porque para ver el rendimiento semestral que tuvieron, que fue excepcional, pero acá tenemos a modo gráfico también una bicicleta entre 2 alternativas que vos mencionabas, la LEVAC y el dólar. Si nos podés explicar cómo funciona la bicicleta actual. El tema es no quedarse pedaleando en el aire, justamente. Muchos hablan de que la bicicleta financiera es algo, digamos, que no tiene riesgo, y no es así, digamos. Si yo compro una LEVAC porque vendí dólares y 25,5%, que hoy es 26.30, valores de hoy es 26.30. Bien. Y coloco el 26.30, que es un 2,4% mensual. Mensual, correcto. Y el dólar ese mes subió más de 2,3%, ya estoy perdiendo frente al dólar. Entonces, tiene un riesgo la bicicleta, o sea, subirse en la bicicleta tiene un riesgo de agarrarse un buen cascote, pegarse una piña, en fin, tiene sus riesgos. El riesgo es cambiario. Mientras el dólar está tranquilo, a muchos les funciona. Ahora, un mes en que el dólar sube 2,5% es un mes de rendimiento de LEVAC. Y 2,5% es lo que subió en estos últimos 2 o 3 días. O sea, 2,5%, estamos hablando de un dólar de 17, estamos hablando de 40 centavos. Tiene un riesgo, pero necesita un ejercicio, diría, pedaleo constante, porque en el minuto que uno se distrae no puede, digamos, está perdiendo una alternativa frente a la otra. Se actualiza muy rápidamente. Esta es una bicicleta súper profesional, así que hay que buscar un asesoramiento profesional si uno quiere estar, digamos, montado en esta bicicleta. Te decía también que ustedes suelen aconsejar o trabajar, por ejemplo, con los hombres de campo, que a lo mejor tienen un excedente porque fue buena la cosecha, pagaron todas las deudas, los insumos, etcétera, hicieron la provisión de los insumos de la próxima campaña y tienen un excedente. ¿Eso a ustedes qué le aconsejan en ese sentido? Bueno, ahí el sector agropecuario tiene una dinámica muy particular, que empieza a tener liquidez a partir de marzo, junio, cuando terminan de cobrar la cosecha gruesa, y empiezan a tener una necesidad de fondos importante a partir de octubre. Entonces, en ese periodo de liquidez de corto plazo, son montos además muy importantes los que maneja el sector agropecuario, con lo cual es importante que la plata no quede ahí al 0% en un entorno de inflación. Que no quede quieta, digamos. Que no quede quieta. Bien. Hoy hay que lograr que peso que está donde esté trabajando, porque con las tasas de hoy significa mucha plata. Muy bien. Vamos a ver la última placa que tiene que ver con el rendimiento. Hablamos de los rendimientos de lo que era dólar, LEVAC. A mí me sorprendió, trajimos este recorte de la tapa de La Nación del lunes 3 de julio que dice que en el primer semestre
subieron 25% en dólares, En lo un cual es par- sorprendente. Así es. Y ahí Eso está el top 5 de Aquí las son principales 6 acciones. meses, en un país desarrollado serían 6 años ese rendimiento, Sí, más o o más, menos. o más. O más. Tal cual. Bueno, se dio una dinámica muy especial, digamos, 25% en dólares, eso es un 30% en pesos, porque el dólar se devaluó muy poquito estos primeros 6 meses. Así es. De hecho, el último 5% fue los últimos días de junio, digamos. Con lo cual, se dio un escenario muy particular, donde el dólar estuvo totalmente planchado y donde entró una expectativa por la recategorización de Argentina desde país de frontera a país emergente, que generó demasiada buena expectativa. Una pequeña burbuja. Una pequeña burbuja. No sé si alcanzó a ser burbuja, de hecho, porque cuando salió la noticia y no nos recategorizaron, nos dijeron, sigan participando, digamos, vienen haciendo las cosas bien, pero sigan participando. Sí. No es que se desplomó, o sea, ese día sí hubo una caída importante de los valores de las acciones, pero a las 2 semanas ya estaba recuperado ese tema. Entonces, digamos, no es que cambió la tendencia. Hoy estamos en una tendencia de crecimiento un poco más leve, un poco más leve, digamos. Claro, no Todavía no estamos en valores de burbuja, pero ya estamos en valores razonables, digamos. Tampoco es que este futuro, por estas condiciones especiales, este rendimiento, perdón, por estas condiciones, se pueda repetir, digamos, sostenidamente para, digo, no generar falsas expectativas, ¿no? Última pregunta de mi parte es, en otros países del mundo invertir en acciones es parte de una cultura del ahorro. Totalmente. Pero en Argentina tal vez no es tan conocido, se desconoce la forma de hacerlo. Una persona que está en blanco en relación de dependencia o una pequeña empresa, una pyme, ¿puede invertir directamente en acciones? ¿Tiene que hacerlo a través de un agente de bolsa? Tiene que hacerlo a través de un agente de bolsa, lo hace directamente, es muy sencillo, es mucho más sencillo de lo que parece. uno piensa. Uno hace una transferencia, se fondea la cuenta, a partir de ahí da instrucciones que hasta pueden ser online para operar en el mercado. Normalmente los agentes nos caracterizamos por una atención personalizada, digamos, y en función de lo que vos comentabas hace un rato, digamos, de alguna manera atar el perfil del inversor con los distintos instrumentos que hay, que son más que los que analizamos para no complicar la exposición, digamos, pero realmente con una atención personalizada se puede armar una cartera que satisfaga el perfil de riesgo de cada inversor. Bien, ahora Gonzalo, para concluir voy a hacer un poco de abogado del diablo. Parece Está muy de bien. moda en este momento, se difunde por volver otra vez esa famosa película Plata Dulce de los argentinos, donde está la especulación, está el dólar barato, los viajes a Miami en ese momento, ahora son a Chile, está la quiebra de un banco que termina afectando a Federico Lupi, que era el gerente ahí, el testaferro. ¿Puede volver Argentina a vivir un episodio así como el de Plata Dulce? No, no lo creo. Porque estamos en una situación macroeconómica de muchísima liquidez, muchísima liquidez. Hoy hay, para que te des una idea, hay 110% de la base monetaria colocada en LEVAX y en pases a 7 días, que es otro instrumento que utiliza el Banco Central para controlar la cantidad de dinero, para que no se vaya tanto al consumo. Es paradójico, pero este gobierno está tratando de que no se vaya tanto el consumo, porque eso generaría inflación. Así es. Y por otro lado no estamos creciendo lo que nos gustaría crecer. Porque no tenemos consumo. Pero hoy, ¿qué pasa? Exacto. Supongamos que la economía no cayó ni subió, porque para no entrar en la discusión de si estamos subiendo o no, pero el que tenía capacidad de ahorro, supongamos que la sigue teniendo. ¿Estamos? Bien. Antes tenía la necesidad de gastarla, porque no tenía un instrumento para cubrirse de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo. Bien. Mientras que hoy no tiene esa necesidad, porque sabe que tiene instrumentos que le permiten cubrirse. Eso se llama tasa real positiva. En el momento que un país tiene tasa real positiva, incentiva el ahorro. Entonces hoy hay más ahorro. Bien. Y hay más instrumentos para ahorrar. Entonces no significa que hoy a lo mejor necesariamente se esté teniendo menos ingresos, sino que en vez de gastármelo, lo estoy ahorrando en un instrumento que le gana poquito la inflación. Exacto. Para desmitificar una cosa y ahí no hacerla tan larga. Bien. Una LEVAC rinde 26%, no produzco, porque rinde 26%. Sí. Pero, o sea, 26% es 4 o 5 puntos arriba de la inflación. Mientras que si produzco, probablemente tengo un rendimiento arriba del 4 o 5% Bueno, arriba nos de la queda para inflación. la próxima invitación esos corredores a las 3 p.m., que es una propaganda que hoy está muchísimo en la televisión. De todos modos, ha sido muy claro. Gonzalo Bueno, muchísimas gracias a Gómez ustedes. Pizarro, de Argentina Valores. Muchas gracias.